después de la intervención previa y el nivel, digamos que de reflexión que emana de la carta, a mí me toca explicar una cosa mucho más tranquila, o quiero decir, mucho menos ambiciosa, pero la cual hemos querido durante más de 2 años. Entonces, ahora lo que os voy a explicar de manera... Tenía pensado utilizar las tecnologías, pero también en respeto al predecesor no las voy a utilizar. Y voy a intentar explicar en 2 años qué hemos hecho para pensar una carta, tener una carta entre nosotros, y cómo hemos tejido esta carta y qué cosas importantes creemos que tiene ahí. Primero diré que cuando él distinguía entre la gente que se dedica a las cosas o la gente que se dedica a los seres humanos, nosotros, Transit, que es la organización principal, ITD, que es la organización que se ha encargado de la dirección técnica, Documenta, que es el partner español de Santander, ITW y Dennis Gemixe, que son 2 empresas de formación de Holanda, Greta Dubele y NSAT, que son otras 2 organizaciones de formación de Francia, y Wegre, que es otra entidad de formación griega, más KEK Argo, que es un instituto de secundaria, más un ayuntamiento del norte de Italia, concretamente Biella, más una asociación de la misma ciudad, que son toda la gente que ha estado trabajando durante 2 años para poder hacer la carta, para poder hacer el congreso. Os explicaré qué es lo que hemos hecho conjuntamente con esta gente y gracias también en parte a la financiación de la Unión Europea para que esto haya sido una realidad. Entonces os diré que cuando empezamos el proyecto teníamos 3 preguntas. La primera, si lo tecnológico y su consecuencia digital podía ser una causa o una consecuencia, podía ser un elemento agravante o no agravante en lo que es la exclusión. En segundo lugar, nos preguntábamos, porque lo estábamos viendo en nuestra práctica cotidiana, no solo nosotros, sino todas las organizaciones que participaban en el proyecto, si la implementación de herramientas de e-learning, de formación digital, era la más adecuada para las necesidades de los usuarios. Y, en último lugar, nos planteábamos si había una vía europea contra la llamada brecha digital. Esas fueron las 3 preguntas que nos hicimos hace 2 años. Y la conclusión que llegamos es que necesitábamos saber, necesitábamos recopilar, conocer experiencias que que nos explicaran qué es lo que se estaba haciendo con los colectivos desfavorecidos, con los colectivos en riesgo de exclusión en toda la Unión Europea. Y después pensamos también que queríamos que todo eso que supiéramos a partir del conocimiento de las diferentes experiencias que hemos recopilado fuera difundido, fuera conocido por la gente que trabaja directamente con estos usuarios. Hablaba el interlocutor anterior que la Carta de la Ética y la Civilidad en Internet entendía que los usuarios éramos todos, tenía una ambición universal. Nuestra Carta no tiene ambición universal. Lo que tiene ambición es que toda aquella gente que intente ayudar a alguien con medios digitales tenga herramientas, tenga estrategias y tenga modelos para poder utilizar. Es decir, nuestra carta se dirige básicamente a la gente que trabaja con la población en exclusión. Y lo que hemos visto es que la gente que trabaja con la población en exclusión no son solo los educadores, no son solo los trabajadores sociales, sino que hay un elenco mucho más grande ahora de gente que se enfrenta o que tiene que atender a gente con problemas. Estamos hablando de educadores, estamos hablando de asistentes sociales, estamos hablando de profesores, de psicólogos, de autoridades locales, de ONGs, de empresas de formación, de empresas tecnológicas, estamos hablando de redes, estamos hablando de un conjunto muy grande de organizaciones y de personas que intentan hacer algo en favor de este tipo de población. Bien, para poder hacer la carta hicimos en un primer lugar una investigación sobre aproximadamente 500 prácticas, 500 proyectos reales en la Unión Europea que fueron recopilados por el conjunto del partenariado, y a partir de esa recuperación de prácticas
fue la masa crítica de información, de conocimiento que nos permitió después, en un proceso que se pudo seguir en Internet durante 4 meses, en un proceso de construcción con nuestros panes y con muchos otros expertos y profesionales interesados, redactar lo que es la carta que tenéis en vuestro, que hay gente que no se había dado cuenta, que tenéis en vuestro material y que después tenéis también en el CD que hemos facilitado. ¿Qué es la carta para nosotros? 3 cosas. Primero, una herramienta para la reflexión y la acción. Es una herramienta para pensar, pero también para actuar. Nosotros venimos de la base, del territorio, como dicen los franceses, o de la atención directa a las personas. Con lo cual, nuestros enfoques siempre tienen que ver con la practicidad, con la posibilidad de hacer realmente cosas con la gente. En segundo lugar, es también una declaración de intenciones, es un posicionamiento y se basa en las buenas prácticas, que es, digamos, el mainstreaming, antes he dicho esta palabra también esta mañana, de los proyectos europeos, pero sobre todo en las malas prácticas. Lo que hemos visto de las 500 prácticas que hemos mirado son multitud de malas prácticas. Yo pienso que eso es lo que nos tendría que hacer, aprender, porque hay muchas maneras muy malas de trabajar o intentar ayudar a gente con problemas con medios digitales. Y por último, y eso es también, por eso se escogió el formato carta, lo que intentamos con la carta es sensibilizar a los sectores implicados y después a la población en general. Digamos que estos 3 pilares son los que constituyen la idea de carta que nosotros intentamos llevar a cabo. El resultado básicamente son, y lo tenéis bien descrito, son 5 bloques. También David, que ha sido el director científico del proyecto, cuando he presentado su ontología, y yo pienso que tiene una cosa muy interesante, que es que de lo que hablaba era de soluciones reales a problemas reales. Ese es el primer punto de partida de la carta. A veces vale la pena fijarnos más en lo que realmente pasa, y eso yo creo que en los talleres, en las comunicaciones, en todas las experiencias concretas que hemos visto proyectos concretos, puntuales, que intentaban hacer algo positivo. Pues el primer pilar de la carta, digamos, sería la búsqueda de soluciones reales a lo que nosotros entendemos que son problemas sociales. La exclusión es un problema social, y digamos que lo digital es una capa que tiene ahora encima. En segundo lugar, entendemos también que las soluciones se encuentran siempre en una dimensión comunitaria, se encuentran en los contextos donde se encuentran las personas en exclusión. En tercer lugar, y yo pienso que hay una frase de un amigo mío que es fantástica, que dice que los informáticos tenían que ser lampistas, o tenían que ser considerados como lampistas, y yo soy de esa opinión. Por eso hablamos del computador transparente. El computador tiene que ser simplemente una herramienta, como hablaba el otro día, hablaba Eduardo Varela del teléfono y de lo que es el teléfono para nosotros. Y después, lo último, y yo creo que tiene que ver también con lo que decía el señor de antes, consideramos que Internet es una herramienta que tiene que ser para todos, que tenemos que intentar favorecer el uso por parte de todas las